Bienvenido a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos, un programa de la Universidad de Educación a Distancia que cuenta con la colaboración de la Fundación Fomento Hispania. En septiembre del 2015, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio dan paso a una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. En este mismo año es aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el seno de las Naciones Unidas, y de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprueba la Agenda 2030, que establece un plan que implica a los diferentes actores, a las empresas, a los gobiernos, a las administraciones territoriales, a la sociedad civil y a las personas individuales en la consecución de esos ODS. En el programa de hoy vamos a tratar los desafíos que tenemos como país, España, en la consecución de esos objetivos, qué papel deben jugar las empresas, qué papel debe jugar la sociedad civil, las administraciones territoriales, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, cómo estamos, qué estrategias serían las adecuadas para conseguir los objetivos que tenemos marcados. Y para ello vamos a contar con 3 invitados que tienen un amplio conocimiento en la materia desde diferentes posiciones. Tenemos a Marco Gordillo, que es el representante de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, y también forma parte de un observatorio que se ha creado, que es el Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la plataforma Proyecto en Común. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Fernando Pieto, que es el director del Observatorio de Sostenibilidad, es doctor en Ecología, y ellos llevan 3 años haciendo un diagnóstico de cómo está España en relación a los ODS, y recientemente han publicado un estudio que analiza el papel de las ciudades en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, tenemos en representación del Gobierno a Jorge Solana, que es asesor del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a comenzar, si te parece contigo, Marco, dando una visión general de qué son los ODS, qué se plantean, cómo se llega hasta aquí y en qué consiste esa Agenda 2030, ¿no? De forma muy breve para contextualizar, luego ya entramos en materia. Muy bien. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible quizás sea una de las propuestas más innovadoras y transformadoras nacidas en el seno de Naciones Unidas. Se aprobó en septiembre del 2015 y es fruto de un proceso previo de más de 5 años de trabajo, no solamente entre los estados, sino entre diferentes actores, incluyendo a la sociedad civil. Tuvo un punto muy importante, para mí es un punto de inflexión en el año 2012, cuando fue la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río+20, y ahí se hizo un análisis y se planteó una paradoja que luego dio lugar a la agenda. La paradoja es, vivimos en un mundo con un sistema económico con una gran capacidad de generar riqueza, con una gran eficacia en la generación de riqueza, pero este proceso de generación de riqueza va acompañado simultáneamente con 2 efectos colaterales. Uno es el aumento de las desigualdades. Vivimos en un mundo más rico que hace 20 o 30 años, pero más desigual. Y además en un mundo en el cual la generación de riqueza va acompañada del deterioro de nuestro medio ambiente y de un uso o una explotación casi irracional de los recursos naturales, que son finitos y limitados. De tal manera que el gran desafío es cómo podemos mantener un modelo de prosperidad económica que no sea ni excluyente ni insostenible al mismo tiempo. La propuesta de la Agenda, aprobada en septiembre del 2015, plantea de aquí al 2030 a todos los países la propuesta de generar un modelo de desarrollo y de prosperidad económica que sea al mismo tiempo inclusiva y sostenible. Para eso, lo que hace es plantear a lo largo de 17 objetivos, que son los que hay que acompañar de aquí al 2030, el abordaje de una serie de aspectos que se focalizan en 3 cuestiones. ¿Cómo podemos cuidar a las personas? Hay una serie de objetivos que hablan de cómo podemos erradicar la pobreza, acabar con el hambre, garantizar la educación y la salud para todos, ganar en la equidad de género, etc. Hay una serie de objetivos de corte ambiental, empezando por el cambio climático como el gran problema global que tenemos que afrontar, la gestión de nuestros ecosistemas, océanos, etc. Hay otra serie de objetivos que se focalizan en un crecimiento económico que sea realmente inclusivo y sostenible, garantizando un trabajo decente, etcétera, etcétera. Y, en fin, al final, un par de objetivos últimos que plantean la paz y la justicia como la condición de posibilidad de este desarrollo sostenible a partir de una serie de alianzas, ¿no?
Esta agenda, que digo que es inspiradora y transformadora, tiene 3 reglas de juego muy sencillas. Una, se trata de no dejar a nadie atrás. Tenemos que pensar siempre en aquellos que permanentemente han quedado excluidos de los procesos de desarrollo. 2, jugamos todos. No es una agenda solo para los países pobres, sino donde todos tenemos responsabilidades y deberes para generar un desarrollo sostenible. España también, por supuesto, ¿no? Y 3, no se puede trabajar con solamente 1 o 2 objetivos. Los objetivos se trabajan simultáneamente y de manera conjunta porque esa es la única manera de conseguir el objetivo. Así que esta es la tarea que tenemos por delante. Bueno, pues no es una tarea fácil, ¿no? Fernando, tú, bajo vuestra visión de análisis y diagnósticos, la elaboración de los estudios que realizáis anualmente, ¿cómo dirías que estamos como país? Buena pregunta. Bueno, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Marcos, ¿no? Nosotros sí que estamos haciendo este diagnóstico anual y sí que vemos que por primera vez ahora un gobierno se lo ha tomado en serio. Sí que han pasado ya 3 años, esta agenda es hasta el 2030 y estamos ya en el 2018, con lo cual el 20% de nuestro tiempo ya ha pasado, con lo cual vamos ya tarde. No solo en los diagnósticos, que de alguna forma son importantes, pero no es lo más importante, sino lo clave es el realizar cosas y en este aspecto estamos retrasados, ¿no? Pero los diagnósticos sí que indican que en España sigue habiendo problemas muy graves de desigualdad. Podemos hablar de los trabajadores pobres, de los empleos parciales, de la gente que por supuesto no llega a final de mes, pero también estamos viendo que estos índices de desigualdad se están manteniendo en el tiempo, ¿no? Por otra parte, vemos que tenemos problemas con cambio climático muy serios. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 4,4% el último año. Vemos que todos los países de la Unión Europea están disminuyendo de una forma muy importante sus emisiones y nosotros las estamos aumentando, ¿no? Pero que además, bueno, el último informe realizado hasta el 2017 vemos que hay problemas en la gestión del agua. Acordaros que había una gran sequía el año pasado, había incendios forestales y son temas que estaban todavía sin solucionar, ¿no? Sí que hay otros temas en los que estamos mejor, por ejemplo en temas de salud o en temas de biodiversidad, sí que se han realizado muchas actuaciones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en otros temas, por ejemplo en la alimentación, el tema de la obesidad infantil, o sea, todavía hay muchos retos que como país tenemos que solucionar, ¿no? Y de alguna forma estos diagnósticos solo valen para poner las cosas encima de la mesa, pero sobre todo para solucionarlas, no para... Y, Jorge, ¿qué soluciones se plantean por parte del Gobierno? ¿Cuál es la posición y cuáles son los planes que tenéis planteados desde el Gobierno? Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar aquí, lo primero. Yo creo que el Gobierno ha demostrado un compromiso claro con la Agenda 2030 desde su toma de posesión, con la creación del Alto Comisionado para la Agenda 2030, que está la figura de la Alta Comisionada Cristina Gallard, que es elevar o situar los temas de la Agenda 2030 lo más alto posible en la estructura del Gobierno. Es un alto comisionado que depende directamente del presidente, por lo tanto es un claro mensaje a los diferentes actores que están relacionados con la agenda de que esto es un tema serio y que el Gobierno se lo quiere tomar o le quiere dar la prioridad que merece, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Situar la gobernanza de todos estos temas, de todos estos retos globales, en lo más alto de la acción política del Gobierno. Y en eso está, o para eso está, digamos, el alto comisionado. Una segunda idea sería ese compromiso que entendemos que la agenda debe ser un compromiso de Estado, no ya solo un compromiso del Gobierno, sino un compromiso del país. El presidente del Gobierno lo expresó muy bien recientemente en Nueva York, que hablaba de este pacto global, que es la Agenda 2030, y lo definía como un proyecto de país, ¿no? Y yo creo que eso es otra clave que queremos poner encima de la mesa. Ya no es un proyecto, la Agenda 2030, como decía Marco, ya no es un tema de pobres y ricos, norte y sur, sino que es un proyecto global, universal, que nos afecta a todos y que tenemos que trasladarlo a nuestras políticas domésticas, ¿no? Y ahí está todo el tema del cambio climático, la transición ecológica, todo el tema de la lucha contra las desigualdades, la sanidad, la educación, etc. Es decir, tenemos que lograr, y creo que desde el Gobierno estamos comprometidos a ello, a que la sociedad en su conjunto, y no solo los actores que están metidos en la gestión de la agenda, sino que la ciudadanía en general conozca primero qué es la Agenda 2030, cuáles son los retos globales y luego que logremos que se involucren en construir en esa transformación
que nos pide la agenda de país también, pero de mundo o de planeta, de modelo económico, etc. Es una labor complicada, pero yo creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir y que en la medida de lo que podamos desde este alto comisionado en el que estoy, pues lo vamos a intentar. Muy bien. Marco, desde la sociedad civil, ¿cuáles son las propuestas? Habéis creado una plataforma y un observatorio y de ahí emanan propuestas. ¿Cuáles, de forma resumida, creéis o cómo debería abordarse el tema de la consecución de los ODS por parte del Gobierno? En primer lugar, decir que para las organizaciones de la sociedad civil, la Agenda 2030 ha supuesto una revolución interna, porque nos ha obligado a mirarnos y a trabajar de una manera distinta. Si es una agenda intersectorial, donde realmente todo está relacionado y es interdependiente, eso nos obliga a trabajar de manera intersectorial. Quiero decir, aprender a trabajar con organizaciones ecologistas, de derechos humanos, de desarrollo, organizaciones que trabajan pobreza y desigualdad en España, etcétera, etcétera. Eso es Futuro en Común, como una plataforma de sociedad civil, ¿no? Nosotros, en nuestra perspectiva, en primer lugar, cuando miramos al Gobierno y nos preguntamos por la implementación de la agenda, nos parece que nuestro papel fundamental es garantizar que la agenda sea transformadora. No tiene por qué serlo, se puede implementar sin que sea realmente transformadora, y lo que realmente nos plantea, el desafío que plantea Naciones Unidas, es transitar hacia un modelo de desarrollo que sea inclusivo y sostenible, como había dicho. Para hacerlo, nosotros nos planteamos 4 cosas en relación con el Gobierno. En primer lugar, el tamaño del sujeto político que lidera la agenda, porque no es lo mismo que se lidere desde un nivel de presidencia del Gobierno, porque es algo muy importante, a que sea desde una subsecretaría de un ministerio X en un lugar X, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la gran pregunta de si esto se lidera solamente y en soledad desde el Gobierno o se hace junto con todos los actores, y eso incluye los diferentes niveles de gobierno, incluye a las comunidades autónomas, incluye los ayuntamientos e incluye actores tan importantes como el sector privado o como la sociedad civil, y supone trabajar con consensos, lo cual no es una tarea fácil, pero es la única manera. En tercer lugar, implica que cualquier acción de gobierno tenga una mirada larga hacia el 2030. No se trata de miradas cortas en el cerco de una legislatura, sino una mirada larga y estratégica. Y en cuarto lugar, para hacer este camino hacia el desarrollo sostenible, hay que llevar una mochila con una serie de herramientas y de instrumentos que, si no se tienen, no nos permiten hacer el camino. Eso implica una clara estrategia por parte del Estado para transitar hacia el desarrollo sostenible, que haya una estrategia, implica una serie de órganos de gestión y de participación que nos permita a todos hacer el camino juntos, e implica una serie de herramientas y de instrumentos que pasan por presupuesto, pasan por indicadores, pasan por mecanismos de seguimiento. Bueno, esto es lo que nosotros consideramos y es lo que en nuestra labor como observatorio vigilamos y promovemos cuando dialogamos con el Gobierno. Fernando, hemos agotado, comentabas, el 20% del tiempo que teníamos cuando partimos de ese inicio del 2015, ¿no? La situación, porque abordar estos temas a nivel de Estado-Nación hoy en día es poco viable, ¿no? Hay que contextualizar más a nivel también regional y a nivel internacional. En estos 3 años estamos viendo procesos que van en contra de los procesos multilaterales que serían necesarios para abordar estos retos globales que no dependen de la acción de un solo gobierno. Y por otro lado tenemos situaciones de fuerte restricción presupuestaria en cuanto al control de gasto y políticas que en los últimos años también han tenido una dirección que son contrarias a las políticas que podrían realmente cambiar cuestiones de fondo muy estructurales, ¿no? ¿Cómo ves este panorama para el 80% del tiempo restante que tenemos por delante para cumplir con la agenda? Sí, bueno, el tema es complicado, no podemos negarlo, como decía Marco.
En realidad es cierto que hay muchos agentes y con niveles de responsabilidades distintas, ¿no? De alguna forma sería una especie de cubo de Rubik que se va haciendo en otro cubo de Rubik y en otro cubo de Rubik mucho más grande, ¿no? Entonces, de alguna forma alinear todas las políticas municipales, locales, comunidades autónomas, con las del Estado, con las internacionales, vemos que, o sea, va a ser algo realmente muy complicado, ¿no? Pero cuanto antes empecemos y en todos los niveles, mucho mejor, ¿no? Entonces, a nosotros todo el tema de los indicadores sí que nos interesa mucho, no solo para saber cómo estamos, sino también para que haya luego una rendición de cuentas. Es decir, que cada uno de los políticos o los distintos ayuntamientos, etcétera, pues podamos decir si realmente están avanzando en la dirección de la Agenda 2030 y si realmente estamos intentando ir hacia un futuro más sostenible, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de evaluación de políticas que es como muy interesante, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues, como has dicho muy bien, hay políticas muy contradictorias en muchos temas distintos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la energía en España, pues estamos viendo pues, que hay una serie de agentes que no están tendiendo hacia la descarbonización, por ejemplo, que hay, ¿no? Estamos viendo que las grandes empresas, por ejemplo, han emitido un 10% más este año pasado, ¿no? Cuando en realidad habría que haber hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto también en escala de comunidades autónomas, por ejemplo, las reacciones que está habiendo tan fuertes, por ejemplo, a desmantelar, por ejemplo, el sector del carbón, ¿no? Estos son temas que van contra el cambio climático en España y que de alguna forma sí que tendremos que solucionar, ¿no? O políticas contra la desigualdad que también se han producido en los últimos años, ¿no? Pero sí que es cierto que al haber tantos agentes, de alguna forma ahora va a haber, por ejemplo, elecciones municipales y elecciones a comunidades autónomas, realmente estos agentes se van a poder alinear en este sentido de la sostenibilidad y realmente se van a poder hacer muchas cosas independientemente del gobierno de la nación, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos el American Pledge. O sea, hay estados o hay ciudades que están trabajando muy fuerte por una serie de objetivos, ¿no? Que en realidad nos interesan a todos, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que realmente se puede hacer mucho más, sobre todo con la sociedad civil, si apoya y está potenciando, y más si desde arriba también se hace, por supuesto, ¿no? Comentabas, sí, perdón. No, yo, vamos, por hilar un poco por lo que se está diciendo, ¿no? Yo creo que la Agenda 2030, una de las claves, ¿no? Se han dicho varias, pero una de las claves es que es un lenguaje común. Se ha conseguido una sola agenda, ¿no? Ya antes estaba la agenda del cambio climático, la del desarrollo, cada uno estaba en su ámbito con su lenguaje y con sus cosas, ¿no? Digamos. Y lo que ha logrado la Agenda 2030 es hacer una foto y tenemos una foto y una narrativa en la que podemos encontrarnos, ¿no? Los diferentes actores, desde los gobiernos, empresas, sociedad civil, y hablar sobre lo mismo, ¿no? Ya no nos tenemos que traducir los que estamos en desarrollo, los que estábamos en desarrollo, con los que están en temas de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy importante porque permite, y Marco lo apuntaba, permite trabajar en la necesidad de esos consensos, ¿no? En las alianzas, ¿no? Yo creo que el ODS 17 habla de eso, ¿no? De las alianzas, ¿no? Todos estos retos que nos pone encima de la mesa la agenda no los vamos a poder abordar si no es de manera conjunta y consensuada, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que las alianzas son una de las claves fundamentales para lograr avanzar en la agenda, ¿no? Y alianzas no solo entre actores, sino a nivel multilateral, ¿no? Es decir, si Naciones Unidas, la Unión Europea, los estados, las autonomías, los gobiernos locales y los propios ciudadanos no buscamos la manera de trabajar conjuntamente esta agenda, pues va a ser muy difícil. El cambio climático, como decías tú, no se puede tratar, por muy bien que lo traten en Nueva York, si aquí en Madrid no lo tratamos igual de bien o a nivel planeta, pues es muy difícil dar marcha atrás en todo ese proceso, ¿no? Y luego hablaba Marco de la necesidad de contar con una visión más a largo plazo, ¿no? Lo que está un poco contemplado en el plan de acción aprobado por el Gobierno es la generación de esa estrategia de desarrollo sostenible, ¿no? Ya no es trabajar la agenda de aquí a un año, sino de los próximos 10, 15 años, cómo vamos a trabajar todos estos temas y sobre todo cómo vamos a integrarlo en la acción del Gobierno y en la acción de los diferentes niveles del Estado, ¿no? Y por eso necesitamos esas alianzas y trabajar esa estrategia conjuntamente para estar de acuerdo en cómo vamos a abordar eso en los próximos años. Y luego también Marco hablaba de herramientas, ¿no? Y bueno, ya sí, tenemos que hacer cosas, pero ¿cómo las vamos a hacer, ¿no? Y esas herramientas, yo creo, es la gobernanza de la agenda, cómo desde el Gobierno y las diferentes administraciones vamos a incorporar
y transversalizar todos estos temas, pues cómo se genera un grupo de alto nivel interministerial para tratar estos temas, se va a llevar el tema a las reuniones de las comunidades autónomas, se va a crear un Consejo de Desarrollo Sostenible donde va a estar toda la sociedad civil representada para que pueda también opinar e incidir sobre cómo se va a trabajar esta agenda, y luego lo que decías también de la necesidad de que esto se traslade a los presupuestos, ¿no? Yo creo que esa es la clave a la que al final vamos a ir, ¿no? Serían dos, incluso diría, cómo se refleja esto en el BOE, si realmente se está incorporando en las políticas públicas todos estos temas, y luego cómo medimos si realmente vamos por buen camino, ¿no? Y esos serían los indicadores. Hay muchos informes que están analizando en diferentes ámbitos cómo se está abordando la agenda, pero ya como si estamos cumpliendo o no, se está haciendo seguimiento. Vosotros tenéis un ejemplo, el Observatorio de Futuro en Común es otro, está el tema de algunas redes internacionales, pero tenemos que lograr conseguir esos indicadores comunes que nos midan como país si estamos o no cumpliendo. Y ese es otro reto que está encima de la mesa, ¿no? Como país, y como Unión Europea y como planeta, tenemos que tener esos mismos indicadores o ese mismo cuadro, digamos, de indicadores para que, bueno, pues podamos decir, oye, vamos bien, vamos mal, aquí hay que mejorar o aquí ya estamos cumpliendo, ¿no? Yo creo que eso es un poco por soltar así algunas reflexiones sobre lo que estabais comentando, ¿no? Pero... Sí, y un factor clave es la implicación de esas alianzas y de los actores que están o que más tienen que aportar a esa agenda. Y uno de ellos es el sector privado. La sociedad civil ya, bueno, pues nos ha contado Marco que se ha movilizado, que es consciente, que ha generado plataformas y que está trabajando conjuntamente o por lo menos coordinando acciones o aportando en espacios que se han abierto a nivel institucional. Por parte del sector privado quizás sea más tímida esa respuesta. Hay un estudio reciente que hizo el Pacto Mundial en el que muestra, pues no sé si una falta de interés, pero la respuesta a la encuesta creo que era el 3% de las encuestas enviadas están además dirigidas a través de plataformas que ya tienen una cierta sensibilización con temas de responsabilidad social, sostenibilidad. Y de esas encuestas que se contestaron, creo recordar que el 31% de las empresas declaraba conocer, ser consciente de lo que eran los ODS, con lo cual hay un campo pues, muy amplio de mejora para implicar a este actor que es clave en la consecución de los ODS. Sin la implicación de las empresas va a ser difícil la consecución de estos objetivos. Desde vuestras diferentes visiones y análisis, ¿creéis que hay una voluntad proactiva o por lo menos abierta a implicarse en estos temas por parte de las empresas? Sé que la empresa, hablar de empresa como tal es muy general y quizás difícil de abordar, pero ¿cómo es vuestra sensación en relación con, bueno, pues, con lo que habéis podido testar, con la temperatura que podéis ver en las relaciones que habéis mantenido o en los estudios que habéis realizado? Sí, yo... Quizás la respuesta más fina puede ser Jorge, más en la relación con las empresas, ¿no? Yo diré que, en nuestra opinión, el papel del sector privado en la consecución de la agenda es primordial, ¿no? Es esencial. Y si no contamos con ellos, difícilmente conseguiremos los objetivos que nos hemos propuesto. El sector privado sabemos que es generador de riqueza, generador de bienes y de servicios, innova, genera puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es, esta generación de riqueza, bajo el paraguas del paradigma del desarrollo sostenible, que es lo que nos plantea la agenda, ¿qué significa? Y significa generar riqueza como empresas con dos cuestiones: cuidando la inclusividad, cuidando de las personas sin excluir, y además cuidando del medio ambiente, ¿no? Y esto supone realmente un cambio cultural en la manera de generar riqueza a nivel empresarial, ¿no? Más allá de cambios cosméticos,
de cambios cosméticos, incluso más allá de la responsabilidad social corporativa, como se ha entendido durante muchos años, ¿no? Se trata realmente de un cambio en la manera de producir y generar riqueza. Yo diría que el gran desafío del sector privado es en cómo en el mismo proceso en que se generan riqueza, bienes, servicios, etcétera, etcétera, cómo se hace al mismo tiempo respetando los derechos humanos, respetando los derechos laborales, creando empleo decente, respetando la legislación ambiental de los países en los que se trabaja, generando riqueza local en los países donde se está, pagando los impuestos que hay que pagar. Es decir, hay toda una manera de trabajar en sintonía con la agenda del desarrollo sostenible que muchas veces está alejada de las prácticas de algunas empresas, ¿no? Sabiendo que el sector es muy diverso y tal, ¿no? Pero a mí me parece que ese es el gran desafío que tenemos que cuidar. Fernando. Sí, no, bueno, yo creo que con el business as usual las empresas ahora mismo en España no van a cumplir la Agenda 2030, ¿no? Entonces sí que es necesario un cambio de paradigma importante en muchas de ellas, ¿no? O sea, respecto a cambio climático, respecto a contaminación de agua, respecto a pago de impuestos, respecto a desigualdad. Yo creo que las empresas lo saben, lo han entendido, pero sí que hay una reacción del viejo régimen a aceptar lo nuevo, ¿no? Pero que es inevitable y es que ellas son conscientes plenamente pues, de que tienen que dejar de emitir, que tiene que haber más igualdad salarial, etcétera, ¿no? Pero estamos en el mientras tanto, ¿no? Entonces sí que sería muy bueno que hubiera políticas palanca para que esto se produjera de una forma mucho más rápida, ¿no? A nosotros como ciudadanos. Vamos. Y perdona ahí, Fernando, pero no quería dejar de decir, en el texto de la agenda hay un número, que es el número 67, que es el que habla específicamente de cuál es el papel del sector privado. Y lo que dice es que es efectivamente generador de dinamismo económico, de generador de riqueza, etcétera, etcétera, y plantea todas las cuestiones del respeto y la adecuación a las normativas que tienen que ver con derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales. A ese respecto, tenemos en las Naciones Unidas también un gran aparataje que tiene que ver con el Consejo de Derechos Humanos, que está con sede en Ginebra. España tiene una silla en ese Consejo durante 2 años, de aquí al 2020, y yo creo que tiene una gran responsabilidad. Entre otras cosas, una de las propuestas que tiene que ver con la agenda es aquello del tratado vinculante entre empresas y derechos humanos, donde esperamos que España como Estado tenga un papel responsable y activo para promover y garantizar que las empresas, ejerciendo su rol y su papel, lo puedan hacer de manera adecuada a los derechos humanos y ambientales. Sin duda, ¿no? Yo creo que, un poco hilando con lo que estaba comentando Marcos, yo creo que la clave es que la empresa ha entendido que esto va con ella. Yo creo que el sector privado ha entendido que la Agenda 2030 le interpela. Y no solo interpela como nos interpela a todos los demás, sino que han visto la oportunidad de negocio. Es decir, la sociedad está cambiando, los consumidores empiezan a buscar otro tipo de producto, más sostenible, más con respeto a los derechos laborales, etcétera, y la empresa sabe que o se transforma o está perdiendo pie, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado yo creo el sector está mirando cómo abordar esa Agenda 2030 y cómo transformar su manera de ser y de generar riqueza, ¿no? Lógicamente es muy complicado porque esto no es un win-win, va a haber que transformar cosas y va a haber gente que va a ser reflectaria, va a decir no quiero cambiar, ¿no? Pero ahí es donde está el reto, ¿no? De ver cómo logramos ir integrando todo lo que significa la Agenda 2030 en las diferentes formas de acción, las diferentes formas de hacer, ¿no? Tanto de la empresa como de la administración pública. Tú hablabas antes de los ayuntamientos y claro, las elecciones son en menos de un año y vamos a ver cómo se integra esta Agenda 2030 en los programas electorales, ¿no? Hay un reto inmediato, ¿no? Y yo tengo mis dudas de que realmente se logre integrar de manera transversal la agenda, ¿no? En un encuentro había un alcalde que decía, no, yo es que voy a quitar todas las concejalías y voy a poner solo 3, la de sostenibilidad, la de desigualdad y la de alianzas, ¿no? Y claro, hubo como un tumulto en aquella reunión, me dicen, pero bueno, ¿cómo vas a cargarte la Consejería de Hacienda, ¿no? Pues es muy complicado. Pues igual en las empresas, ¿no? ¿Cómo pueden estar muy convencidos y tener esos 17 objetivos en su ideario, pero hay que ver cómo lo vamos metiendo en el día a día, ¿no? No solo en cómo actuamos con los demás, sino cómo
¿no? Esos derechos laborales hacia adentro, ¿no? O ese tema de género, de igualdad de género en nuestras empresas y en nuestras administraciones y en nuestras organizaciones, ¿no? Y ese es el reto de transformación en el que nos vamos a encontrar choque. Yo creo que y esa es un poco la labor que desde el Gobierno queremos, desde este alto comisionado, queremos facilitar, ¿no? Esa búsqueda de los espacios, de las alianzas, ¿no? Un poco de ser bisagra entre actores, de búsqueda lineal. Es un trabajo difícil, pero bueno, en eso creo que estamos, ¿no? Y esperemos que lo logremos, ¿no? Un poco... Sí, quizás hay que hacer también políticas activas que incentiven y desincentiven o disuadan de ciertos comportamientos, ¿no? Porque llevamos muchos años actualmente hablando de ODS, anteriormente hablando de desarrollo sostenible y hay ciertas conductas no solamente que se han perpetuado, sino que han profundizado en el impacto, en los impactos no deseados, ¿no? Entonces, quizás hay que avanzar en esas políticas más de incentivo y desincentivo. Me ha parecido también interesante el panorama, el escenario futuro que tenemos los próximos meses por delante, ¿no? Con varias citas electorales. Están las administraciones territoriales aquí en España, pero también tenemos las de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, o el Parlamento Europeo. ¿Cómo veis esas elecciones? Porque tenemos un panorama pues, bastante complejo, con capacidad incluso de que llegue a una serie de minorías que tengan capacidad de bloqueo, que sean abiertamente contrarias al proyecto de la Unión Europea, ¿no? Y eso afectaría indudablemente de fondo al tema de los ODS. Sí, bueno, este tema es muy complicado también, ¿no? Bueno, para cerrar quizás el tema de antes, sí que creemos que hay una serie de sectores industriales y empresariales que van a ser beneficiados y que de alguna forma van a estar muy relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, cualquier tipo de políticas palancas que se pudieran hacer en este sentido, estamos hablando, por ejemplo, de energías renovables, agricultura ecológica, movilidad dentro de las ciudades, yo qué sé, agricultura cercana a las ciudades, conservación de la biodiversidad, que pueden ser economía circular, o sea que hay muchos sectores que van a ser emergentes y que de alguna forma sería lógico quizás potenciarlo entre todos y que va a ser... Son políticas que el Gobierno está en ello, ¿no? La Ley de Transición Ecológica está en elaboración. Dentro del plan de acción de la Agenda 2030 aprobado por el Gobierno hay una serie de políticas, has nombrado varias, la de economía circular, está el tema de la agenda urbana, el tema de igualdad de oportunidades, gobierno abierto, en fin, creo que hemos logrado definir políticas que creemos que son claves, ponerlas en marcha porque van a ser esa palanca que van a arrastrar al resto, ¿no? Yo creo que hablamos mucho de gobernanza, de narrativa, pero también creo que estamos empezando a andar, ¿no? Llevamos poco tiempo, pocos meses en una situación, como tú decías, complicada, ¿no? Y bueno, cuesta arrancar, pero yo creo que el Gobierno tiene clara voluntad de poner en marcha esas políticas que van a ser palancas, ¿no? Y respecto al bloqueo, perdona, de lo que comentabas antes, ¿no? De si puede haber ciertas minorías que pueden retrasar todo este tema, pues sí es cierto, es evidente, vamos, o sea, el señor Trump o el señor Bolsonaro en Brasil seguramente van a retrasar todo lo que se pueda, pero bueno, ya acaban de haber unas elecciones en Estados Unidos y los demócratas han vuelto a subir un poco, con lo cual de alguna forma estos temas se van a poder retomar ahí de alguna forma, ¿no? Pero sí que, o sea, nuestra idea es que no puedes poner puertas al mar, o sea, que esto es algo absolutamente inevitable. O sea, la Agenda 2030 es que es inevitable. Y para crear más riqueza tiene que haber menos desigualdad. Y el cambio climático seguimos favoreciéndolo, es que nos va a afectar a todos. O sea, es que de alguna forma es absolutamente inevitable y probablemente será el único camino que tenemos para sobrevivir como especie, como sociedad y tal, ¿no? Un gran acuerdo social en este aspecto, ¿no? Entonces, aunque haya determinados momentos muy graves, como puede ser en los próximos meses o con elecciones o determinadas políticas que pueden ser cuellos de botella, creemos que en el fondo se logrará, ¿no? A mí me parece que tenemos dos grandes desafíos, ¿no? El primero es, en un contexto de prevalencia de nacionalismos, proteccionismos y populismos también, es difícil tener un buen proyecto europeo que nos permita garantizar lo que se propone la Agenda 2030. Pero justo ese es el desafío, ¿no? El presidente Juncker presentó el año pasado 5 escenarios posibles de futuro de la Unión Europea
Y desde la sociedad civil nos lamentábamos porque en ninguno de ellos aparecía el desarrollo sostenible como el eje central que nos pudiera hacer caminar juntos en un proyecto común bajo el paraguas de la agenda, ¿no? De hecho, como sociedad civil europea, le hicimos llegar una sexta propuesta, un sexto escenario, ¿no? De una Europa inclusiva y sostenible, ¿no? Bueno, en fin, ahí hay un gran desafío, ¿no? Hay otro que es tan importante como este y que tiene que ver con que mientras nuestros ciudadanos, nuestra ciudadanía, no sea consciente de lo que está en juego en la Agenda 2030, difícilmente tendremos a una ciudadanía exigente con nuestros políticos respecto de lo que significa transitar hacia un modelo inclusivo y sostenible, ¿no? Eso quiere decir, en otras palabras, mientras la agenda siga siendo la gran desconocida de la sociedad española y de la sociedad europea, difícilmente tendremos capacidad de incidir en unas elecciones o a través de otros medios para abogar por un proyecto que realmente valga la pena, ¿no? Anecdóticamente, cuando después de 15 años de Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 2000 al 2015, se hizo una encuesta en España, en junio del 2015, se le preguntaba a la gente si había oído hablar de los ODM, ¿no? Y solo el 15% de la población había oído hablar. Ni siquiera significa que los conozca o que los haya puesto, había oído hablar, ¿no? Los ODS, la Agenda 2030, es mucho más compleja, son más objetivos, los objetivos son más complejos en su formulación, es más difícil hacer llegar de una manera sencilla la urgencia y la calidad de los contenidos de la propuesta que tiene la agenda, pero es un gran desafío que tiene el gobierno, que tenemos la sociedad civil y que tiene todo el mundo. Sí, pero yo creo que la agenda es compleja, es verdad, son 17 objetivos, 169 metas, pero es cierto que habla de los asuntos del día a día. O sea, es decir, el ciudadano ya no es una agenda del desarrollo de los países del sur, ¿no? Ya es la agenda que te toca a ti, o sea, habla de cambio climático, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo Madrid, ¿no? Todo el tema de la movilidad sostenible que está impulsando el ayuntamiento, que está generando pues, controversias, ¿no? Y debate, y hay gente que pues, reducir el uso del transporte privado, ¿no? Para reducir los niveles de contaminación es un tema de salud, es decir, eso incide en la salud de los ciudadanos, ¿no? Eso es Agenda 2030. No, tú puedes leer los periódicos, escuchar la radio y no están hablando de Agenda 2030, pero sí están hablando de temas de salud, de cambio climático, de ciudades sostenibles. Por lo tanto, el ciudadano está percibiendo que hay que cambiar las formas de vivir, o sea, hay que transformar el centro de nuestras ciudades. No podemos ir en coche, y yo creo que eso está calando. O sea, yo creo en Madrid hay debate, pero la gente está asumiendo que si los niveles son muy altos de contaminación, pues hay que dejar el coche. Y ahora cada vez seremos más, ¿no? Los que cogemos y eso es Agenda 2030. Entonces, yo creo que la clave es cómo llevamos esos objetivos al día a día, ¿no? Y ahí es clave los ayuntamientos, ¿no? Comentábamos, ¿no? La necesidad de trasladar a esos programas electorales, a esas políticas municipales y autonómicas, la transversalización de todos estos temas, ¿no? Y en relación a Europa, yo creo que la clave es que frente a todos estos populismos, bueno, todos estos que estamos viendo en el día a día, la agenda puede ser un proyecto la Unión Europea debe asumir ese proyecto como su proyecto, ¿no? Es decir, nosotros creemos en otra forma de entender el mundo, más sostenible, más justo, sin desigualdades, en donde todos tengamos acceso a la salud y a la educación. Y Europa, que creo que está llegando tarde por un tema de programación, en que se solaparon la programación europea con la aprobación de la agenda, entonces pues ahora es la oportunidad, ahora es cuando está Europa arrancando un poco en integrar, en ver cómo se integra en su planificación como Unión Europea todos estos temas. Ahí hay un gran reto, veremos cómo son las elecciones, pero no tenemos por qué esperar, o sea, desde los gobiernos y la sociedad civil europea, que yo sé que hay bastante organización, o sea, a nivel europeo de empujar estos temas, yo creo que se pueden ir generando dinámicas, generando procesos que vayan calando, vayan haciendo que la agenda cale en el día a día de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues ya se nos ha agotado el tiempo. Si quieres, Fernando, concluimos contigo. 30 segundos, estamos fuera de tiempo. Bueno, así como una recomendación, en los informes hacemos conclusiones y recomendaciones, ¿no? Como recomendación final es un poco la idea que hemos hablado entre todos, ¿no? O sea, que todos los ayuntamientos empiecen a tomarse la Agenda 2030 en serio y también las comunidades autónomas. Entonces, de alguna forma, yo creo que sí, poco a poco vamos a ir todos avanzando en este futuro más sostenible.
Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Os emplazo a vernos aquí dentro de unos meses, a ver cómo se ha afrontado esto desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, por lo menos a nivel programático, y desde el Parlamento y la nueva Comisión Europea, que se formará a partir de las elecciones. Muchas gracias por estar aquí, Marco, Fernando, Jorge. Gracias al apoyo de la Fundación Fomento Hispania y nos vemos dentro de unos meses. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Placer.